Vamos a dedicar este video a las instrucciones, el instructivo de cómo será nuestro trabajo práctico final. Eh, en primer lugar vamos a hablar de algunas entregas, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que presenten un esquema, no el trabajo final, a modo de acreditación de la materia. Pueden hacerlo hasta marzo del año que viene. Pero quienes necesiten presentar, terminar la carrera antes y quieran dar el examen en diciembre o en febrero, bueno, les aconsejaría que el esquema lo armen antes del 12 de noviembre y me lo entreguen eh, por la plataforma o a este correo que ven ahí, miguelsantagada@gmail.com. Una semana antes del examen final, en el cual nos vamos a encontrar, si se pudiera hacer de forma presencial, para un coloquio entre las autoras o los autores del trabajo. El examen se considera individual, pero como el trabajo se puede hacer grupalmente, el coloquio va a ser grupal si el trabajo ha sido confeccionado en forma grupal. En la fecha del examen final estarán las calificaciones disponibles que serán notificadas a los estudiantes por correo electrónico y por la página del aula virtual en caso de que no pudiéramos hacer el coloquio en forma presencial. Pero la idea es presentarnos en el examen final, inscribirnos como normalmente se hace y tendremos un coloquio de no más de 10 minutos. Bueno, vamos a proponer un formato común para el trabajo práctico con el objetivo de facilitar la elaboración, la redacción y la lectura por parte de otras compañeras o compañeros que les interese alguno de estos temas. Lo que yo les voy a pedir es que tomen un texto de alguna de las unidades. Puede ser la autoridad en el siglo XXI, la crisis pandémica y sus causas, que ha sido nuestra primera unidad, y alguno de los capítulos está muy mal escrito ahí de inocencia y culpabilidad, incluido el tercer capítulo que va en otro video hoy mismo. Recomendamos iniciar la elaboración del trabajo con un esquema formulado previamente y ese esquema es el que yo les pido como instancia de acreditación. Se presenta de forma escrita digital al correo electrónico y tienen tiempo hasta marzo, pero el cierre de la cursada para poder rendir en diciembre es ahora el 12 de noviembre. El esquema debe permitir orientar el esfuerzo de lectura y la sistematización del material. Etapas en el armado del plan del trabajo. Bueno, primero hay que decidir el tema y en el esquema yo les voy a pedir que pongan quiénes son los destinatarios reales o potenciales de la tarea que quieren emprender. Si van a ser colegas, si van a ser padres de sus alumnos, digamos imaginarios, si va a ser la opinión pública, con la idea de publicar en una columna de opinión, ya sea de un portal o de un blog, etc. El propósito del trabajo responde a la cuestión ¿qué podría interesarme de este tema? La respuesta será la idea principal. Por ejemplo, si les interesó el tema de la pandemia, bueno, a mí de verdad me interesa saber o discutir qué incidencia puede tener la crisis ambiental que está viviendo el planeta como una de las posibles causas de nuestra pandemia. Bueno, tenemos que decidir también los destinatarios potenciales. Responde a la pregunta a quiénes irá dirigido este artículo o esta conferencia. Porque pueden armar un trabajo como si fuera el guión de una conferencia. Y me interesa que puedan prever el esfuerzo a destinar. Responde a cuestiones tales como ¿de cuánto tiempo dispongo para consultar más fuentes, para desarrollar ideas propias, para comparar posiciones alternativas, etcétera? Esta cuestión no es necesario que la aclaren en el esquema, pero sí que la tengan en cuenta. ¿Para qué?
para seleccionar las fuentes a consultar. Porque sí me interesaría que a partir del material que yo a lo largo del curso estuve comentando y colgué en el aula virtual, ustedes, dependiendo de estas decisiones, pueden prever, ahí dice, no sé por qué, ampliar las fuentes disponibles al comienzo o bien incorporar otras. Etapas en el armado del esquema. Bueno, estas son decisiones de carácter cuantitativo. El trabajo intelectual no debe ser extenuante. Una experiencia recomendable consiste en decidir de antemano la extensión máxima del trabajo a presentar. Yo no pongo límites ni mínimos ni máximos. Prefiero que los elijan ustedes según, bueno, sus posibilidades de tiempo, de interés, etc. Una vez que decidieron la extensión, les conviene establecer un ritmo de actividad. Pueden dedicarse 30 minutos o 10 horas diarias a la tarea y distribuir el tiempo que le puedan destinar a las jornadas de trabajo que les permiten o les van a permitir sentir y evaluar si efectivamente están avanzando o no. Estas limitaciones son recomendables, pero no son obligatorias. Son nada más que etapas o decisiones que ustedes tienen que tomar que probablemente de manera intuitiva ya lo hacen, pero me pareció oportuno, dado que no hemos tenido clases presenciales a lo largo de todo el año, hacer estas indicaciones. Y fundamentalmente tienen que hacer una previsión del esfuerzo a destinar. Responde a cuestiones tales como, ¿de cuánto tiempo dispongo para consultar más fuentes, para desarrollar ideas propias, para comparar posiciones alternativas, etcétera? Y finalmente, después de estas decisiones cuantitativas, hay que comenzar a escribir. Otra decisión previa concierne a la estructura del trabajo. Esto es, lo dividimos en partes. ¿En cuántas partes? En 3, en 2. Por supuesto que tiene que haber una introducción. Por supuesto que tiene que haber una conclusión. Pero en el medio, en el desarrollo, ¿con qué elementos cuento para dividir o relacionar una parte con la otra? ¿Cómo hay que presentar el trabajo? Bueno, por supuesto una portada con la indicación del instituto, de la carrera que están cursando, la cátedra para la que presentan el trabajo, etc. Esto lo saben muy bien, el nombre del alumno, el mes en el que lo hacen, el año, etc. Tienen que presentar una tabla de contenido que de alguna forma refleja el esquema que yo les estoy pidiendo. Es decir, una introducción, un desarrollo, las partes en que ese desarrollo se ha diseñado y finalmente una conclusión. El desarrollo debe contener tantas partes como sea necesario, ¿sí? Y entonces ahí sí el desarrollo, además de la introducción del trabajo, hay una introducción específica a la lectura que ustedes quieren hacer. En slides anteriores partimos de la decisión acerca de qué tema me interesa o qué aspecto me interesa del tema o del texto sobre el que va a girar mi trabajo. Bueno, ahí tengo que hacer una mínima descripción de mis intereses, de la importancia que le asigno a el aspecto que he elegido dentro del tema. Bueno, tienen que desarrollarse las ideas principales, ya sean propias o ideas tomadas de la bibliografía de base que han elegido. Es opcional, no es obligatorio, desarrollar aportes propios o puntos de vista alternativos. Hemos visto material polémico, tanto con respecto a la autoridad como con respecto a la culpabilidad, a la inseguridad y, por supuesto, a las causas o el análisis sociológico sobre los orígenes de la crisis sanitaria del coronavirus. Bueno, el que quiere, la que quiere, pone puntos de vista alternativos y los busca y los desarrolla. Y finalmente, la conclusión, donde se resumen las ideas principales y se plantean desarrollos futuros a partir de lo elaborado en este trabajo. Como si dijera, bueno, a mí me interesaba esto,
pero me interesaría algo más, me interesaría profundizar en tal o cual sentido, o ampliando la bibliografía, o esperando que el proceso social que yo tomé como punto de partida para mi trabajo se desarrolle y alcance etapas ulteriores. Bueno, la última parte del trabajo es la indicación bibliográfica, donde ponen los textos que consultaron propios de la cátedra y los que consigan o intenten como puntos de vista alternativos, superadores a la bibliografía que yo les propongo. Bueno, volvemos de nuevo a la introducción o presentación general. Ahí presentamos una descripción sintética del trabajo y sus objetivos. En cada párrafo podemos poner, por ejemplo, esta descripción y luego la visión panorámica muy general del enfoque y desarrollo del tema. Como si dijéramos, este trabajo trata sobre la inseguridad urbana. Para esto he leído tal y cual cuestión. Y parto del libro Inocencia y Culpabilidad. Muy bien. Hasta ahí los objetivos son resumir y especificar algunos puntos de vista, podríamos decir, críticos o algunos puntos de vista confusos, etcétera, del trabajo. Segundo párrafo, visión panorámica del enfoque. La intención es abrir un debate o la intención es difundir algunas ideas que este material puede ofrecer a personas que no tienen acceso directamente al texto. Bueno, otro párrafo, para esto me voy a apoyar en las fuentes que cita el autor o solamente en los textos del autor o en el texto de base. Y he consultado para ello tales o cuales obras o me han satisfecho las indicaciones que estaban en el mismo texto. Recomiendo escribir esta parte del artículo cuando se terminó la redacción, ¿ok? No al principio, sino al fin. Porque uno a veces arranca la elaboración de un trabajo monográfico y se encuentra con una dificultad, que es el hecho de que a medida que va leyendo se le van ocurriendo cosas. Bueno, por eso no comprometerse con una introducción que va a ser algo así como un resumen del trabajo, una presentación del trabajo, pero resulta que estamos presentando algo que todavía no hemos hecho si escribimos la introducción antes de escribir el trabajo. Por eso se recomienda escribir la introducción o presentación del trabajo una vez terminada la redacción. Vamos ahora sí al desarrollo. No tenemos que organizar necesariamente la exposición capítulo por capítulo o párrafo por párrafo, sino en función de la idea principal que nosotros nos hemos planteado. Entonces, el trabajo se puede subdividir en capítulos, no creo que valga la pena en este caso, pero sí en secciones o temas. Siempre conviene que cada división no impida que la información se muestre como un todo articulado a lo largo del texto. Intenten dar unidad a la lectura que hacen, pero no den una lectura lineal, no hagan una lectura lineal, sino que presenten más bien, yo les recomiendo, una elaboración personal del contenido de los textos o del texto que elijan. En esta parte es donde se desarrollan los análisis y se anticipan los puntos de vista que servirán de base para formular las conclusiones en el desarrollo. ¿Cuánto tiene que ser el desarrollo? Bueno, a gusto de cada una. Lo que les sugiero es que el desarrollo no sea ni más breve que la introducción, ni más largo que el texto de base. Aunque, por supuesto, si se entusiasman y pretenden comparar con otras fuentes o con otras opiniones, tal vez el desarrollo implique un trabajo más extenso. No sería problema ese. Finalmente tenemos las conclusiones, donde se expresa la opinión propia de ustedes
o del grupo que trabaje, o de algunos autores citados. Siempre conviene retomar la idea principal definida antes de redactar el artículo. Y las conclusiones se caracterizan por por estar expresadas en forma específica y breve. La conclusión es como una especie de despedida, como una especie de resumen final, pero especialmente resumen no tanto de los argumentos, sino de las tesis o ideas principales que fueron presentándose. Bueno, la indicación bibliográfica consiste en una lista de los materiales que se han leído. Aquí les dejo esta placa, no la voy a leer para no extender demasiado el video, sobre cómo se cita la bibliografía en una lista al final del material. Es una convención, puede haber otras. Lo importante es que el apellido del autor esté en primer lugar, el nombre del autor, del nombre del autor solo se pongan las iniciales del nombre de pila, que se ponga el año de edición, el título, ¿no es cierto? Y subrayado o colocado en italics, en cursiva, el título de la obra, y luego, bueno, la edición, el lugar de la edición, la editorial, el número de páginas, de ser necesario, si es que han consultado y citado textualmente o literalmente algunos fragmentos de la obra que funciona o que ponen en la bibliografía. Bueno, recuerden que la bibliografía es una lista con su descripción de todos los libros, revistas, folletos, periódicos, materiales audiovisuales, etcétera, blogs de internet utilizados en la realización de un trabajo sobre un tema en particular. Como les dije hace un ratito en la otra filmina, existen diferentes manuales que ayudan al estudiante a presentar correctamente una bibliografía. Algunos manuales son estos que están ahí, y cuando se prepara una bibliografía es importante utilizar el mismo orden, puntuación y espacios. Es decir, ya sea la CMI, la MLA o la APA, cualquiera de esas vale, pero si estás utilizando una, no utilices otra. Un testimonio de la prolijidad del trabajo intelectual consiste en ser consecuente con la convención que uno ha comenzado a utilizar. ¿Y cómo se presentan? Bueno, por orden alfabético, también se puede presentar por materias o temas. Yo les recomiendo por orden alfabético del apellido del autor. Bueno, me despido, hasta la próxima. Cualquier cosa me consultan al correo miguelsantagada@gmail.com.